¿vale? Entonces, juntamente, al mismo tiempo, después hay también en el proyecto hay una parte de planificaciones, análisis económico y financiero, que ustedes pueden ir haciendo porque ustedes ya, por ejemplo, saben hacer un balance. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, esta parte de ratio, ¿vale? No la hemos visto. El plan de tesorería no es demasiado difícil de saber, pero se puede hacer. Pero después también hay una parte que se puede ver con cosas que vamos a ver de ANB. ANB significa análisis de balance y fiscalidad empresarial. Entonces, básicamente lo que se va a ver es, por un lado, análisis económico y financiero a través de los balances y, por otro lado, ver algunas cosas de impuestos. Ver cuáles son las principales figuras impositivas, ¿vale? Y hacer ejercicios sobre impuestos. Pues el IRPF, el impuesto a sociedades, el impuesto de patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo el tema 1 era de contabilidad. Entonces yo directamente me lo he saltado. Pero si quieren ustedes refrescar algo de contabilidad, ¿recuerdan lo que era el patrimonio de la empresa? Sí. ¿Seguro? El patrimonio de la empresa hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula del patrimonio? Patrimonio neto es igual a... Exacto, incluso yo recuerdo que se las di específicamente cuando yo vine en la segunda parte de PCN. Una de las primeras cosas, de las primeras fórmulas que le puse era esa. La fórmula del capital neto, ¿vale? Activo menos pasivo, ¿vale? Entonces les habla aquí del ciclo económico, les habla de el patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa, además de esa fórmula, lo conforman ¿qué? Todos aquellos elementos que se denominan patrimoniales, ¿lo recuerdan? Sí. Los elementos patrimoniales son los elementos que coinciden con el plan general contable de las cuentas 1 al 5, ¿lo recuerdan o no? Sí. ¿Vale? Y se dividían en activo y en pasivo. Sí. ¿Vale? Las cuentas de gestión, que son las cuentas del grupo 6 y 7, no están en un balance. Solamente aparecen en la contabilidad, pero cuando se cierra la contabilidad, cuando se calcula el resultado, recuerdan que el año pasado hacíamos cálculo de resultados, ¿vale? Que era cerrar las cuentas del grupo 6 y grupo 7, llevarlas a la cuenta 129, ¿vale? Y ahí salía un beneficio en una pérdida, ¿vale? Pues esas son cuentas de gestión, cuentas del grupo 6 y grupo 7, pero no afectan a los elementos patrimoniales, estos de los grupos 1 al 5, que van a figurar en el balance. ¿Me recuerdan o no? Sí. Pues les habla de los elementos patrimoniales. Por ejemplo, un elemento patrimonial era una construcción y los elementos patrimoniales se dividían en activos y en pasivos. Los de activos representan ¿qué? Bienes, los bienes y los derechos, mientras los que los pasivos siempre son obligaciones. ¿Vale? ¿Lo recuerdan? Entonces, era primordial, yo recuerdo que les insistí en eso, incluso lo que pasa es que les puse ejemplos de identificar diversos elementos patrimoniales y ver cuál era su situación, ¿vale? Recuerdan que hay algunos que incluso a lo mejor pues les lleva un poco a confusión, por ejemplo, anticipo de clientes. Anticipo de clientes en una cuenta de activo o de pasivo. Anticipo de cliente es una cuenta de... Anticipo de cliente. Anticipo de cliente. ¿Qué era la cuenta de anticipo de cliente? Por ejemplo, Bárbara y Olga ya lo están diciendo por ahí. Pasivo. Pasivo. Aunque diga cliente, ¿vale? Si fuera solamente la palabra cliente, ¿vale? Pues sería una cuenta de activo, porque la cuenta de cliente recoge aquellos derechos de cobro que tenemos sobre terceras personas o empresas. Sin embargo, pone anticipo, quiere decir que los clientes nos han anticipado un dinero y nosotros tenemos luego la obligación de algo.
Por eso pone anticipo. Sí. Sin embargo, si ponemos anticipo a proveedores, Es negativo. es de activo, porque nosotros tenemos una menor obligación de pago de una deuda futura que vamos a tener con ese proveedor. ¿Vale? Por eso es de activo. Entonces, yo recuerdo que le estábamos siempre con ese juego y que incluso hacíamos los ejercicios y yo les decía esas cosas. Pues eso es primordial porque en el análisis de balance precisamente tenemos que analizar los elementos patrimoniales. Y otra cosa importante es que los elementos patrimoniales se agrupaban en masas. Y luego dentro de las masas se agrupaban ¿en qué? En submasas. ¿Lo recuerdan o no? Sí. ¿Cuáles eran las dos grandes masas patrimoniales en las cuales se agrupaba cualquier balance en el activo? El activo no corriente y corriente. El activo no corriente y corriente. ¿Vale? El activo no corriente reflejaba aquellos todos elementos que generalmente son de largo plazo, en los cuales su ciclo en la empresa va a durar más de un año. Mientras que el activo corriente refleja todos aquellos elementos de activo que son de corto plazo y que se espera o se presume que se van a consumir en un periodo corto de tiempo. ¿Vale? Por eso se denomina corriente y el no corriente. Pero luego dentro del activo no corriente, pues hay diversos grupos. Está el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras a largo plazo. El inmovilizado intangible se refería a todos aquellos elementos que aunque no tienen una constancia física, ¿vale? Pero resulta que como van a estar largo tiempo en la actividad de la empresa, pues se le llama así, inmovilizado intangible. Por ejemplo, yo les ponía el caso de una patente, el caso de una aplicación informática, ¿vale? Que va a estar largo tiempo en la empresa y entonces iban dentro de estas cuentas. Una concesión administrativa. Una concesión administrativa, ¿vale? Luego estaba el inmovilizado material, que reflejaba todos aquellos elementos que se podían, esto sí, tocar e iban a estar un largo periodo, más de un año, presentes dentro de la empresa. ¿Lo recuerdan o no? Entonces los ponemos aquí dentro. Las inversiones inmobiliarias es cuando nosotros, la empresa, invierte en algo, invierte en comprar un terreno, invierte en comprar una casa, pero que no suele ser una inversión de lo que se dedica a la empresa. ¿Vale? Y luego están las inversiones financieras, cuando por ejemplo tú inviertes en acciones, inviertes en obligaciones, inviertes en bonos. ¿Eso lo vieron ustedes en gestión financiera? Los bonos, Sí. las acciones, las obligaciones, Obligaciones. todo eso, pues son inversiones financieras. Cuando esas inversiones financieras tienen una visión de largo plazo, es decir, de quedarse en la empresa, porque la empresa, por ejemplo, compra acciones de otra empresa y las quiere mantener porque quiere controlar a otra empresa y las va a tener a largo plazo, pues lo meteríamos aquí. Inversiones financieras a largo plazo en el matrimonio. ¿Vale? Pero sin embargo puede haber otras inversiones a corto plazo. Por ejemplo, una empresa compra acciones de otra empresa porque resulta que simplemente quiere jugar con el precio de esa acción. Quiere comprar a lo mejor hoy barato, ¿vale? En la bolsa, para mañana resulta que como tiene la fundada sospecha de que mañana a lo mejor la acción va a subir, pues yo compro hoy barato, ¿para qué? Para vender mañana caro. Y la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, obtengo un plus que multiplicado por el número de acciones que haya comprado, pues ese será mi beneficio. Pues es una inversión financiera a corto plazo en el patrimonio. E iría aquí. Y luego dentro de aquí, pues tenemos dentro del activo corriente las existencias, deudores, que hay veces en que también ustedes pueden verlo con el nombre de realizable, y luego está la tesorería, que son los medios líquidos que tiene la empresa. Tesorería, inversiones, deudores y existencia. Les digo que pueden verlo con otros nombres porque cuando veamos los ratios, a ver, ¿dónde están?
estas cositas, un ratio simplemente es un quebrado en el cual arriba hay una magnitud y abajo hay otra magnitud, ¿vale? Entonces, hay veces en que ustedes van a ver, por ejemplo, fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente. Van a ver esos nombrecitos. Entonces, por eso yo quiero que se queden, por ejemplo, aquí, liquidez inmediata, disponible entre el pasivo corriente. Aquí pone tesorería, disponible más realizable entre el pasivo corriente. Pues entonces ustedes tienen que saber muy bien los nombres de las masas y de las submasas, porque si no lo tienen claro, a la hora de aplicar el ratio, no saben qué masas tienen que aplicar. ¿Me explico o no? Por eso, es mi insistencia en recordar de manera correcta esto que veíamos el año pasado. Y luego el pasivo tiene como dos grandes masas patrimoniales, en este caso 3, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Pero aquí, por ejemplo, pues no hay submasas dentro, sino hay cuentas sueltas, ¿vale? Pero generalmente al patrimonio neto y al pasivo no corriente, pues se lo denomina como que es de largo plazo. Obligaciones de largo plazo. Mientras que el pasivo corriente es de corto plazo. ¿Lo recuerdan o no? Vale. Pues entonces, recordando bien eso, pues aquí, en el tema, les habla de los elementos y las masas patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa. Con lo cual, yo directamente, el primer día que lo vimos, yo directamente pues pasé de esto. Porque incluso yo recuerdo que yo se los di, cuando yo llegué en abril, todo esto. ¿Vale? Lo que sí me va a interesar es esto. Hola, pase. Hola. Hombre, Goretti, ¿qué tal? Esto. Porque lo que vamos a hacer, como yo les dije, esta asignatura se llama análisis de balance. Pues vamos a tener que saber analizar el balance y lo más importante de eso es saber sacar una conclusión sobre eso. ¿Vale? Entonces, el activo de un balance, ¿cómo se llamaba? También. ¿Qué representaba? La estructura económica de la empresa. Mientras que el pasivo de balance, ¿qué representaba? La estructura financiera. Es decir, toda empresa para llevar a cabo sus actividades, ¿qué necesita? Pues va a necesitar unas máquinas, va a necesitar mobiliario, va a necesitar unos ordenadores, va a necesitar unos programas informáticos, va a necesitar unas mercaderías, va a necesitar un dinero, ¿vale? Pero todas estas inversiones que se hacen, por ejemplo, inmovilizados, o todas estas mercaderías que se compran, pues va a necesitar dinero de algún lado, ¿no? La empresa va a tener que obtener su fuente de financiación de algún lado para comprar todo esto. Y con todo esto que corresponde a la estructura económica, se hacen cosas, ¿no? Se vende, se produce y por lo tanto se pueden obtener pues, beneficios. Esta parte lo que hace es generar dinero, digamos. Mientras que esta parte lo que hace es darnos el dinero para nosotros poder comprar las cosas que necesitamos. Por eso es fuentes de financiación, parte por aquí. Y estructura económica por aquí. ¿Lo entienden o no? Porque esto es primordial. Entonces, lo que nos dice el análisis de balance es que tiene que haber un cierto equilibrio entre lo que se debe y lo que se tiene. Y hay que tener un cierto equilibrio también entre en lo que se debe, en el tipo de cosas que se debe. Es decir, si recuerdan que esto también se debía, ¿no? Porque esto es el dinero que los socios nos han dado en la fundación de la empresa, ¿no? Pero resulta que esto no se tiene que devolver ¿hasta cuándo? Por ejemplo, el capital. ¿Hasta cuándo no se tiene que devolver? Hasta que cierre la empresa. ¿Vale? Pero, por ejemplo, un proveedor que es pasivo corriente, pues a lo mejor se tiene que devolver a 90 días, o a 30 días, o a 60 días, o dentro de 5 días,
Depende de las condiciones que se hayan pactado con este proveedor. El problema viene que si el proveedor me ha dado financiación, es decir, yo le he comprado al proveedor y el proveedor yo le he dejado de ver, y resulta que yo al proveedor le voy a pagar dentro de 5 días, pero resulta que las mercaderías que yo he comprado a ese proveedor las vendo dentro de 15, ¿qué pasa? Repito la pregunta. Sí, sí, sí. Repito la pregunta. Imagínense una empresa comercial que compra y vende zapatos, ¿vale? Una zapatería. Resulta que yo le compro a la zapatería Calzado Feliz, es proveedor mío. Y yo llego a un acuerdo con el proveedor de forma que yo te compro ahora 1000 pares de zapatos por un importe de, cada zapato lo voy a comprar a 5 euros, 50.000 euros. Por lo tanto, la deuda que voy a tener con el proveedor, ¿cuánto va a ser? Sí, me- ¿Vale? Imagínense que la empresa solamente tiene, por ejemplo, de caja, tiene 1.500 euros y tiene en el banco 3.000 euros. ¿Ven la situación? ¿La están analizando? Tenemos dinero inmovilizado en zapatos por 50.000 euros. Tenemos solamente esto de tesorería en el balance. Y resulta que en 5 días a partir de hoy, yo tengo que devolver al proveedor 50.000 euros. Pero resulta que yo no tengo yo no sé si yo en 5 días voy a vender esto. Si yo en 5 días no vendo esto, ¿qué va a pasar? que liquide. Sí, me- Que voy a tener que devolver 50.000 euros, pero solamente tengo de tesorería ¿cuánto? Entonces, ¿voy a poder hacer frente a eso? Pues esta, por ejemplo, es una situación crítica. Si tuviéramos solamente el balance así. Tenemos que ver cuál es el periodo medio de maduración, en este caso, para vender esta existencia. ¿Le suena el periodo medio de maduración de algo? Es decir, el tiempo que pasa desde que tú, por ejemplo, adquieres algo o compras algo hasta que luego obtienes dinero por eso. ¿Le suena de algo? No serían 50.000, serían 5.000. Porque eran 1.000 pares de zapatos. Ah, vale, pues mismo del zapato. Ahora no la tenemos tan clara. Pero todavía creo que la... Que le gusta borrar. Pues no la tenemos cruda, pero por poco. Seguimos. Seguimos chungos. Vale. Aquí, por ejemplo, sería interesante lo que decía Cristian. Tener un plan de tesorería. Ver cuándo van a vencer los distintos pagos que tengo que hacer yo. ¿Vale? Por eso una de las cosas que a nosotros en el curso que yo hice nos insistieron tanto era que cuando uno va a crear una empresa, Sí. no se queda con lo justo, sino que se tiene que hacer, por ejemplo, una cosa. Para yo crear la empresa necesitan inicialmente 20.000 euros. Pues yo no tengo que contar con los 20.000, sino con el 40.000. ¿Por qué? Porque los primeros años van a ser de pérdida. Ya. Hasta que llega el punto muerto, que es cuando empezamos a recuperar la inversión. Ujú. Entonces, para no caer en números rojos, esos 20.000 que se Te sirven como de colchón. se van consumiendo ahí hasta que ya no cubre la deuda o llegue al punto muerto y empieza a recuperar todo lo invertido más el colchón. Ya. Ujú. Vaya, perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que resulta que según el proveedor yo le tengo que pagar, pero resulta que esto no se me convierte en dinero, por lo tanto que me quedo sin dinero. No tengo tesorería. Entonces entraría en suspensión de pago, porque no tengo dinero para hacer frente a mis pagos en esta situación. ¿Vale? Entonces tendría que ver, antes de que se cumpla el día 5, a qué fuente de financiación acudo, ¿para qué? Para solventar eso. Pues entonces a lo mejor me iría a un banco y le diría, mira, ¿me puedes prestar 500 euros? Y entonces, ¿qué pondríamos ahí?
€500, ¿no? 500. ¿Vale? Y con esos 500, ¿qué va a pasar aquí en banco? 3.500. Con lo cual solvento el tener que pagar esta deuda de proveedores. ¿Me explico o no? Bueno, pues de eso va el principio de este tema. Y yo lo que quiero es que, ya sabiendo lo que es un balance y entendiendo las masas y entendiendo lo que va en cada sitio, pues que ustedes empiecen ya a analizar un balance y ver, viendo las magnitudes, si está bien la empresa y si no está bien. Qué riesgo puede tener o qué riesgo no puede tener. Hacer un análisis, ¿vale? Y que ustedes le den al coco, ¿vale? ¿Me vais siguiendo por casa? Vale, entonces, por eso les dije que el tema 1 se los abrí, pero como eran cosas que yo ya había dado y que ya habíamos repasado cuando yo estuve el año pasado, pues les dije, se lo dejo ahí y ustedes lo van viendo, ¿vale? Entonces, lo primero que expliqué el otro día, y por eso lo voy a explicar otra vez para que la gente que no vino, pues lo entienda bien, y haremos el ejercicio que estaba ahí, es lo que se denomina el fondo de maniobra. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a hacer un fondo de maniobra, vamos a hacer el ejercicio que les puse, y ya, obviamente, ya no vuelvo a explicar nada del fondo de maniobra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el fondo de maniobra? El fondo de maniobra es aquella parte del activo corriente, no se preocupen, mejor que lo entiendan, antes de escribir, aquella parte del activo corriente que se financia con capitales permanentes o a largo plazo. ¿Vale? Voy a hacer unos cuadritos y ustedes lo van a entender. A ver, ¿dónde está? No sé, yo lo sigo en el pendrive. ¿Que lo tienes en el pendrive? Pues venga, déjamelo si quieres. ¿Lo tenías ahí suelto? Sí. ¿Dónde? Sí, fondo de maniobra. Fondo de maniobra. Tú me estás diciendo si sí o si no. Escucha. ¿Esta? No, Ah, vale. A ver. Teniendo claro la forma de un balance, ¿vale? Ustedes piensen, esto es el activo no corriente. Esto es el activo corriente. Esto es el patrimonio neto y pasivo no corriente. Y esto es el pasivo corriente. Fíjense que aquí pone, el fondo de maniobra siempre es la diferencia entre la cantidad total del activo corriente, es decir, lo que les daría aquí en el balance, en la plantilla del balance que teníamos, ¿lo ven aquí arriba? Menos el pasivo corriente. ¿Qué sería esto? Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer siempre, si yo les pido en algún momento calcular el fondo de maniobra, es simplemente coger la suma total del activo corriente y restarle a la suma total del pasivo corriente. Y ver la cantidad que queda aquí. Aquí fijaros que básicamente lo que está haciendo es que el activo corriente está haciendo lo justo, ¿para qué? Para poder pagar al ¿qué? Al pasivo corriente. Con lo cual, esta es una situación en la cual parece que de equilibrio, pero el problema es que desde que aquí pase algo, en el sentido de que no se genere liquidez, ¿qué va a pasar con el pasivo corriente? Que no se puede pagar. Por lo tanto, esta es una situación no crítica, pero sí que desde que algo pasa en la empresa, desde que haya
no se genera el suficiente liquidez aquí, ¿qué va a pasar con el pasivo corriente? Que no se va a poder pagar. Porque justamente lo que se genera de dinero aquí es lo que se tiene que pagar aquí. ¿Lo ven o no? Sí. Vale. Fijaros este otro caso. Aquí tenemos activo no corriente, activo corriente por 1000 y pasivo corriente por 5000. ¿Qué está pasando? Que aquí hay muy poca liquidez, hay un poco generación de dinero, porque resulta que lo que genera dinero en la empresa va a estar aquí. Aquí está la tesorería, aquí está la caja, aquí está el banco, aquí están las mercaderías. Pues si esta parte de la estructura del balance no es capaz de generar dinero, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder pagar el pasivo corriente. Como vemos aquí, el pasivo corriente, ¿cómo es? Excede el activo corriente. Por lo tanto, al restar 1000, que es el activo corriente, le restamos 5000, ¿qué pasa? No es que estemos, bueno, sí, no podemos hacer frente a las deudas que tenemos a corto plazo. ¿Vale? Por lo tanto, primera cosa que van a tener que tener en cuenta es nunca, nunca, nunca tener un fondo de maniobra. Un cero en el pasivo corriente. Ay, pues sí, tienes razón, Olga. No es bueno nunca tener un fondo de maniobra como negativo. ¿Vale? Si sale negativo, malo. Malo para la empresa. Pero fíjense, por ejemplo, en este otro caso. ¿Qué pasa aquí? Que resulta que el activo corriente a lo mejor es 5000 euros, mientras que el pasivo corriente es solamente 1000. No es que aquí no es que tengamos beneficio, aquí es que tenemos suficiente dinero para hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo. Porque date cuenta que aquí el beneficio no está. El beneficio, ¿recuerdas que estaba en la cuenta de pérdidas y ganancias? Y que luego esa cuenta de pérdidas y ganancias lo que se hacía es distribuir el beneficio como se quisiera. ¿Vale? ¿Ves que pone el resultado del ejercicio aquí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que la empresa está guay. La empresa, la mayoría de la financiación es a largo plazo y parte de esa financiación a largo plazo lo que está haciendo ¿qué es? Financiando el activo corriente. ¿Lo ven aquí? Este cachito que hay entre aquí y aquí, esta es la parte del activo corriente que está financiando los capitales permanentes, que aquí está el capital neto y el activo no corriente. ¿Lo ven? Pues esta diferencia lo que nos está diciendo es que en este caso el fondo de maniobra es, si el fondo de maniobra era la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ahora que tenemos 3.000 euros. Por lo tanto, estamos en una situación de buena, de fondo de maniobra positivo. Por lo tanto, siempre si ponemos algún ejercicio que vamos a hacer ahora, siempre los fondos de maniobra positivos son buenos. ¿Lo ven? ¿Seguro? ¿Han entendido? ¿Seguro? Bueno, pues vamos a, por ejemplo, a ver estos otros análisis. Aquí, por ejemplo, todo el activo se financia con pasivo. Y si pone pasivo, podemos entender que es pasivo corriente. ¿Qué va a pasar aquí? Parece que estamos en equilibrio, ¿no? Pero como yo les dije, basta que haya un pequeño problema aquí para que el activo no sea suficiente para generar suficiente liquidez para hacer frente al pasivo. Con lo cual, es una situación no crítica, pero de posible desequilibrio. Por eso se lo puse aquí. Situación de desequilibrio. Aquí, veis como parte del activo, ¿por qué va a estar financiado? Por el patrimonio neto.
Con lo cual no tenemos tanta urgencia a la hora de hacer frente a las obligaciones de pago, porque vemos cómo tenemos suficiente activo para ¿qué? Para pagar el pasivo. ¿Lo ven o no? Pues por eso aquí pone situación de equilibrio. ¿Aquí qué pasa? Que todo el activo está financiado por, y esto es de devolución ¿a cuánto plazo? A muy largo plazo. Con lo cual, estamos financiados con un recurso que no, en teoría, hasta que cierre la empresa no lo tenemos que devolver. Con lo cual, esto es lo ideal, ¿no? Nunca estar endeudado con algo que no sea patrimonio neto. Con lo cual, aquí pone patrimonio neto, situación de estabilidad máxima. ¿Lo van entendiendo o no? Sí. Pues todo es análisis, por eso se llama análisis de balance. ¿Vale? Y aquí vemos también que pone activo, en este caso he puesto los números, 7.000, patrimonio neto 3.000 y pasivo 10.000. ¿Eso sería bueno o no bueno? Sí, bueno. Usted dice que es malo, ¿por qué? Porque fue Una pregunta. ¿Con el activo que tenemos podemos pagar el pasivo? No, pues esto es una situación que se denomina de quiebra. Hay dos situaciones problemáticas en estas cuestiones en análisis contable o análisis de balance. Uno es la suspensión de pagos y otro es la quiebra. La suspensión de pagos es cuando veíamos antes, cuando veíamos que a corto plazo, lo que veíamos aquí, lo que pusimos aquí de mercadería 5.000, proveedores 5.000, y aquí era, no sé si era 1.500, por al revés, 1.500 y 3.000. En esta situación, ¿qué pasa? Que la empresa, que a corto plazo no puede hacer frente a sus obligaciones de pago. Por lo tanto, se dice que está en suspensión de pago. ¿Por qué cosas puede ser eso? Pues en primer lugar, porque no se negoció bien las deudas y se negociaron a un periodo inferior al que se tiene estimado que se van a convertir estas compras de estas mercaderías en ventas. Es decir, no se adecuó el periodo medio de maduración al periodo de exigencia de cobro de las obligaciones, de pago de las obligaciones. ¿Lo ven o no? Es decir, con el proveedor se contrató a 10 días, pero resulta que no se tuvo en cuenta de que el periodo en que se tarda, desde que se compra los zapatos hasta que se vende y se convierte todo esto en dinero, pues no son 10 días, sino a lo mejor se estima que son 20. Entonces hay un desfase ahí de 10 días en el que estamos en la situación que no tenemos dinero. No tenemos dinero líquido para hacer frente a la obligación de pago que tenemos aquí. Pues eso es una situación de suspensión de pago. No podemos pagar. Suspendemos los pagos. ¿No lo he oído nunca decir eso? Una empresa, suspensión de pago. Esto puede ser una situación transitoria. Es decir, puede ser un pico que en un determinado momento, pues, como decía Cristina antes, de que, por ejemplo, tengamos que pagar la paga extra en un mes determinado. Y como es una cantidad tan grande, pues resulta que nos quedamos sin liquidez, sin dinero. Entonces, pues lo que se hace a lo mejor es prorratear las pagas para que esa cantidad de dinero que tenemos aquí en caja y en banco, pues no desaparezca tan pronto y poder hacer frente a los pagos que tenemos por aquí. Pero hay otra situación peor, que es la que se pone aquí. Esta. Fíjense que el pasivo es 10.000 y el activo es 7.000. ¿Cuál es el gran problema que tiene esto? Que aunque yo vendiera todo el activo, ¿llegaría a pagar todo el pasivo? No.
Pues aquí tenemos un gran problema. Y esto es una situación de quiebra. La empresa, aunque quisiera hacer frente a todos sus pagos, no puede. Aunque liquidara todo, aunque cogiera todo lo que tuviera en el activo y lo transformara en dinero, no podía pagar el pasivo. Con lo cual, esta es una situación en la cual ninguna empresa debería llegar. Porque ha ido contratando un pasivo que ha ido generando una deuda que no es capaz del activo transformar en dinero y por lo tanto pagar el pasivo. ¿Lo ven o no? Pues entonces, ¿qué? El patrimonio neto no sería como... Pero que en este caso el patrimonio neto lo que tenemos que hacer es devolver ese dinero además a los socios de la empresa, con lo cual más deuda tenemos todavía. Porque se supone que si la empresa se cierra, los que pusieron el dinero, que van a querer decir, mira, pues al menos dame lo que yo invertí. Pues entonces este es el problema que tiene esto. Entonces yo les pido, si quieren incluso, pues esto si quieren yo se lo subo al tema, que sepan analizar esto. Porque a lo mejor en el examen les pongo un cacharrito de esto. Digo, en función de lo que usted ve, ¿en qué situación usted cree que se vería la empresa? En una situación de quiebra, de equilibrio a corto plazo, pero ese equilibrio más adelante en función de las operaciones que realiza la empresa, de suspensión de pago, o les podría decir, mire, pues me pueden calcular el fondo de maniobra. Y se tendrían que calcularlo. ¿Y cuál era el fondo de maniobra? Activo corriente menos pasivo corriente. El activo corriente menos el pasivo corriente, o lo que es lo mismo. Aquella parte de capitales permanentes que están financiando ¿el qué? ¿El qué? ¿Ves que aquí hay un gap, una brecha aquí? Aquella parte de los capitales permanentes que están financiando el activo corriente. Esa es una manera también muy elegante de decirlo. Y a mí me gustaría pues que la tuvieran en mente y la aprendieran. Las dos, la fórmula y esto. El activo corriente. A ver, las dos formas es, fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente, o bien es aquella parte de los capitales permanentes que financian el activo corriente. Por ejemplo, ahí donde está el ejemplo, sería mira, un fondo de maniobra de punto de equilibrio. A ver, no estaría en un punto de equilibrio, estaría con un fondo de maniobra positivo. Punto de equilibrio sería que fuera cero. Entonces esa situación no es tan buena. ¿Por qué? Porque aquí el activo corriente tiene lo justo, ¿para qué? Para poder pagar el pasivo corriente. Imagínate que yo qué sé, pues hay un problema a la hora de las ventas. Hay un problema que resulta que de repente los consumidores, de repente hay un cambio de los gustos de los consumidores y ya no compran los zapatos que nosotros teníamos, que habíamos comprado. Pues ya no podemos convertir esos zapatos en dinero. Sí, pero en este momento, en este ejemplo, en este primero, sería Cero. el punto de equilibrio. No es punto de equilibrio, es cero. Porque en este caso, si lo quieres llamar punto de equilibrio, si tú lo ves así, pues sí. No, es que lo tomo con el ejemplo que usó antes, de que cuando estaba así cero, lo había puesto en desequilibrio porque cualquier error en el activo podría ser de que resultemos en el número negativo. Entonces, por eso acá lo tomo igual con el ejemplo anterior, sería un punto de desequilibrio. Sí, si lo quieres ver así, lo puedes interpretar así. En el anterior sería un punto de equilibrio, la mayor parte del activo que está cubierto. Si lo quieres ver como equilibrio en el sentido de que no tiene problemas financieros, sí. Es decir, está equilibrada en el sentido de no tenemos problemas. Podemos hacer frente a nuestros pagos y el activo corriente es capaz de generar suficiente liquidez para hacer frente a estas obligaciones. Por lo tanto, este es un punto, como tú dirías, de estabilidad financiera. Si lo quieres ver así también, lo puedes decir también así, de estabilidad financiera. No tenemos problemas. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, que el otro día lo repasamos, es hacer un ejercicio.
¿Qué mejor que hacerlo? Verlo con números. ¿Ok? Pues nada, que yo te los tengo ahí desde diciembre. Unidad 2. ¿Ves que pone cálculo de balance y fondo de maniobra? Entonces, lo cogéis y vamos a leerlo y tenéis que tener abierto también el balance. Esta plantilla de balance que yo tengo subida en el tema 2. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis abierta? Pues entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo rapidito porque no es demasiado difícil. Es una reprografía. Bueno, la reprografía era eso que se utilizaba para hacer fotocopias. Ha conseguido la concesión para llevar a cabo el negocio de fotocopia de la Universidad de Oviedo. Esta empresa se va a dedicar al servicio de fotocopiar los apuntes de los estudiantes de esta universidad y vender material de papelería y estará situado en un espacio que es propiedad de la propia universidad. Se desea, por un lado, que clasifique los elementos patrimoniales que aparecen como de activo, pasivo o neto y asignarle una cuenta del PGC. ¿Recordáis el PGC? Realice dicha labor en un documento de Word con su nombre. Por otro lado, deberá realizar un balance de situación de dicha empresa 1 de junio en base a la información proporcionada en el Excel que se la junta. Se podrán realizar desgloses si quisiéramos y calcular el fondo de maniobra y analizar la situación financiera. Pues venga, vamos a hacerlo entre todos y todas. Vamos a hacerlo juntos y juntas. Y vamos a, en base a la información que se nos dé, pues hallar nuestro fondo de maniobra. ¿Vale? Pues venga. Y a ver si nos da tiempo para calcular, para hallar el punto de equilibrio para que lo podáis hacer también en el proyecto. A ver, efectivo en caja. Efectivo en caja. ¿Cama? Caja, ¿no? Sí, sí. Caja euro. Activo o pasivo. Activo. ¿Por cuánta cantidad? 2.500. Pues venga, 2.500. Siguiente. Fotocopiadora Minolta. Maquinaria. Antes de eso, ¿activo o pasivo? Activo. A ver, maquinaria. A ver. También, esa es una cosa que comentamos en otro curso. Resulta que actualmente hay fotocopiadoras que son tan complejas, tan sofisticadas, que también se podría poner en equipos de proceso de información. Porque son casi como escanean, fotocopian, envían faxes, no sé cuántas cosas hacen. ¿Vale? Entonces, podríamos ponerlo también como equipo para proceso de información. Pero podremos ponerlo también como maquinaria en el sentido de que es una máquina que tiene piezas, que se mueven, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es? 15.000. Vale, seguimos. ¿Me vais siguiendo? Sí. Apuntes fotocopiados todavía sin encuadernar. Dichas fotocopias, en caso de que el cliente no le importe, se le puede vender sin encuadernar. ¿Eso sería activo o pasivo? Activo. Activo, ¿vale? Pero tendríamos que ver dónde lo ponemos. Entonces, esto no son mercaderías porque lo que se dedica a la empresa es a vender fotocopias encuadernadas. Y aquí dice que todavía están sin encuadernar, aunque se pondrían vender. Entonces, ¿ya lo habíamos hecho? Sí. Sí, pero lo que estamos haciendo, Yurena, también es repasarlo. ¿Vale? A ver. Pues tenemos aquí productos en curso, ¿vale? Y está productos terminados. Entonces, ¿dónde lo pondríamos? No. Inclusive, Productos semiterminados. Sí. A ver, váyanse al plan general contable. Váyanse a existencia. Estamos en ello, Bárbara. A ver, fijaros, aquí tenemos
productos en curso y productos semiterminados. ¿Los veis? La 330 y la 340. Vamos a ver productos en curso. Bienes o servicios que se encuentran en fase de formación o transformación en un centro de actividad. Y aquí no lo dicen nada más. Y dice que se encuentran en base de formación o transformación en un centro de actividad al cierre del ejercicio. Vamos a leer un poco más. Aquí nos dice lo mismo, ¿no? Vamos a ver productos semiterminados. Dice, los fabricados por la empresa y no destinados normalmente a su venta hasta tanto sean objetos de elaboración, incorporación o transformación posterior. Eso es que más se adecua al de productos en curso. Podría ser. La diferencia en que hay entre uno y otro es que unos se pueden vender y los otros no se pueden vender. ¿Vale? Aquí yo veo que dice, los fabricados por la empresa y no destinados normalmente a su venta, hasta tanto sean objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior. Entonces, en base a esto, podríamos aceptar lo que dice Cristian. Pero también viendo esto, también podría decir Nauset. Pero que dice, dichas fotocopias, en caso de que el cliente no le importe, se le pueden vender sin encuadernar. Pues podría ser como decía también Nauset, productos semiterminados. Pues en base a esto también podría ser. ¿Vale? Entonces, quien haya puesto producto en curso o quien lo considere en base a lo que dice el panel contable, lo podríamos tomar como bueno. Lo que pone aquí también, lo podríamos ponerlo también como semiterminado. Entonces, vamos aquí y entonces vamos a poner un producto en curso para no quitarlo de esto. Ponemos 1500. ¿Vale? Seguimos. Mostrador de atención a los clientes. ¿Eso es activo o pasivo, Cristina? ¿Qué es un mostrador? Material de oficina. Mostrador de atención al cliente. O en tal caso, Para una empresa que mobiliario. mobiliario, ¿vale? No es material de oficina en ningún caso, porque el material de oficina son consumibles, cosas que se consumen. Y un mostrador no creo que la gente que trabaja allí se lo coma. Lo consuma. Pero, por ejemplo, a lo mejor una goma se consume con el uso, sería material de oficina, pero el mostrador no. Entonces, sería mobiliario. ¿Cuánto vale el mobiliario? 14.000. 14.000 era. Pues seguimos. Cajas de clip para vender. ¿Coretti? Pero puse mercadería. Mercaderías, exacto, ¿vale? 225. No sería material de oficina porque es para vender. Furgoneta marca Nenaul que se utiliza para transportar los paquetes de folios a la repografía. ¿Eso qué sería, Llurena? Llurena. Pues eso sería activo o pasivo. Activo. ¿Y estaría dentro de dónde? Activo. Exacto. Elemento de transporte. Vale, pues venga, elemento de transporte. ¿Cuánto es el importe? 150.000. Seguimos. Folios para uso de fotocopiadora. Material de oficina. No. No es DMG. En este caso sí se vende. Lo que pasa es que el folio sufre una transformación, digamos entre comillas. Se le incorpora en este caso el polvo del tóner y todo esto. Entonces, yo lo pondría como materia prima, pero del producto que es las fotocopias encuadernadas. Vale,
Otra cosa, Cristina, es que esos folios dijeran que son para vender. Son para vender como tales, Entonces no me quedaría. entonces serían mercaderías. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Que no lo ves? Sí, señor. Ah, vale. Lo que no estoy viendo son las líneas, es que ¿Qué línea? el Word, no sé si es la pantalla, pues, pero no. Pero- La línea, folio, venga, materia prima, 3.000. 3.000. Sí. ¿Lo vas entendiendo por ahora, Betsaida? Sí. Venga. Ordenador portátil Acer. Equipo para el proceso de Sí. información. Sí. Equipo para proceso de información. ¿Cuánto es la cantidad? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, si yo les dijera por ahora cuánto es la cantidad total de la masa patrimonial activo no corriente, ¿qué me diría Boret? 7.225. ¿De activo corriente? No, activo no corriente. Lo que- Arriba, Vale, 86.000. Bueno, tú ya has metido algo más, ya 83.000. Yo quiero 3.000 Ah, vale, del portal. 83.000. No, ya lo metimos y ya. Ordenador portátil marca Acer, 4.000. Ya lo metimos ya, eso me dice que sí. A los 3.000 del TPV. Terminal de punto de venta. ¿Eso lo pondríamos como equipo para proceso de información? Sí. Si alguien me lo desglosa, yo tampoco se lo pongo como mal. ¿Vale? Me ponen aquí ordenadores y me ponen debajo TPV. Bueno, vale, no pasa nada. Aunque por lo general el balance pues se vería así. Entonces, ¿cuánto era 3.000? Sí. Pues 7.000. Seguimos. Yo, Dime, yo hice los libros en la cuenta. ¿lo desglosaste? Vale, no pasa nada. Estantería. ¿Qué es estantería? Mobiliario, ¿no? En este caso mobiliario, 1.500, ¿no? Sí. Por lo tanto sería aquí 15.500. Seguimos. Aportaciones de los socios, no nos pone nada. ¿Por qué no les pongo nada? Porque ¿de dónde va a salir eso? Aquí, Del final, de confrontar qué dos cosas. El total del activo con el total del pasivo que nos dé. ¿Vale? Eso voy a conformar el capital social. Lápices, rotuladoras y gomas para vender. Material de oficina, me quedaría. mercadería. Si Para no, vender. para vender. Si no dijera para vender, tú, Cristina, me podrías decir material de oficina y tú podrías decir, pues mira, pues a lo mejor puedes tener razón. Pero no sé para vender. Como dice para vender, por eso en la contabilidad y en los ejercicios siempre es muy importante los matices que se dan y las palabritas que se ponen. Para vender, material de oficina. Era 1.000, ¿no? No, material de oficina no, como estoy yo. Mercadería. Mercadería, ya me quedé con lo de Cristina. 1.200, ya me hizo ahí el 1.225. Luego, tapas de plástico y canutillos para encuadernaciones. Esta para Cristi. Eso sería materia prima. Porque eso es la que se utiliza para la encuadernación. Nosotros utilizamos la encuadernación. La materia prima por lo general sufre una transformación. Por ejemplo, el cemento. La materia prima podría ser la arena, podría ser el agua, que se utiliza para hacer el producto que es el cemento. O, por ejemplo, un bloque de cemento, para la materia prima sería el cemento. El problema es que aquí las tapas de plástico y los canutillos no sufren ninguna transformación. Lo que se hace es incorporarlos al folio. Entonces, a lo mejor, Pero si ahí lo que se hace es coger esas Es tapas que esa es la materia y es prima de lamillado y se une con las hojas de las fotocopias. es lo que se necesita para hacer eso. sí, si lo vemos desde ese punto de vista, O sea, que hay que entrar a la empresa y decirle, mira, ¿desde qué punto de vista vemos los materiales? pero es que vamos a ver, gente, vamos a ver, esto pasa en las empresas, es decir, el contable de la empresa contabiliza de una manera y resulta que viene el auditor que tiene otra visión, otro criterio y te dice, mira, esto no me lo contabilizas aquí, me lo contabilizas en otro lado porque yo creo que
Mi interpretación es esta. ¿Entiendes? Fíjate lo que te pone aquí como elementos y conjuntos incorporables. Los fabricados normalmente fuera de la empresa y adquiridos por esta para incorporarlos a su producción sin someterlos a transformación. Entonces, en base leyendo esto, tú puedes decir, mira, los canutillos y las tapas, pues yo lo he comprado por fuera, no te lo pongo, pero se supone. Y lo que luego, ¿qué hago? Incorporarlo al proceso de producción sin someterlo a ninguna transformación. Mientras que el papel sí lo somete a una transformación, que es, aunque sea, pegarle el polvo del tóner. ¿Me entienden? Por eso, podemos ponerlo aquí. Yo, por ejemplo, lo pondría aquí. Pero si ustedes me dicen, mira, es que yo lo veo desde tu punto de vista y lo pondríamos en, ¿qué dijeron ustedes? ¿Materia prima? Yo lo veo más aquí. Pero si ustedes me lo argumentan, también lo podríamos poner como materia prima. Pero yo lo veo más aquí. Yo no soy el resto. Sí. Leyendo esto, ¿ustedes qué les parece? Y a la gente que está en casa, esto es contabilidad, esto es auditoría. Ustedes sufrieron o sufren todavía Sufrimos, yo los estoy embates. sufriendo, sufriré todavía. Hasta que no nos la desglosen más. Entonces, en el activo correcto colocamos una nueva categoría que ya elementos y conjuntos incorporables. No, viene aquí, a ver, Pues que ¿o no viene? esta ¿No viene? No viene. No, yo lo veo. Ah, pues lo ponemos. Aquí. Por ejemplo, aquí ese, quitamos este, o por ejemplo creamos una nueva línea. ¿Sabían cómo poner líneas en Excel? Sí. Sí. Botón derecho. Que bastante te la tabarra a ti, ¿no, Cristina? Con ofimática el primer año, ¿no? Conjunto incorporable. Vale, ¿cuánto era? 23.100. Y si lo vemos desde el punto de vista de mercadería, Pero se supone que No, yo no lo pondría en mercadería, lo pondría en materia prima. Con lo cual lo engancharía aquí con los folios. Pero ve, Goretti, que hay matiz entre los folios y las tapas. Las tapas no tienen ninguna transformación, mientras que los folios sí le hacemos algo. la tapa en materia prima. En mercadería, ¿de qué metía ahí? En mercadería ni de coña, porque tú no compras y vendes la tapa sin transformación. Lo que haces es eso, se lo incorporas a los folios, mediante un proceso productivo, que será con una máquina, le haremos los agujeritos, le pondremos el canutillo y le pondremos encima la tapa. Ese es el proceso de producción en este caso. No me queda tiempo. Pero la mercadería es sin transformación, se compra y se vende. Vale. ¿Vale? Pero aquí las tapas y los canutillos no se dice que se vendan sin transformación. Se dice que se incorporan. Por eso yo, más aún para los de conjuntos incorporables. Deuda de la Facultad de Derecho por fotocopias efectuadas. Pone deuda de la Facultad de Derecho. Esto es la repografía de la universidad. Sí. No es anticipo de cliente. Bárbara, es cliente directamente. Aquí la Facultad de Derecho no me está anticipando ningún dinero. Resulta que la Facultad de Derecho en su momento hizo una serie de fotocopias y resulta que no la dejó de ver. Entonces, ¿qué tenemos sobre la Facultad de Derecho? Un derecho. ¿Un derecho de qué? Digo. De cobro. ¿Ven cómo análisis de balance están enganchados con contabilidad? Sí. A ver, derecho de cobro, cliente, ¿cuánto? A ver. 1100. 1.100, pues seguimos. Encuadernadora. Las encuadernadoras son aquellas cosas que, yo no sé si lo han visto en las facultades, cuando hay que hacer los trabajos que se encuadernan, o en la reprografía, que te hacen los agujeritos, los canutillos, los pones y venga, listo. Pues yo lo veo eso como maquinaria. Vale, pues entonces iremos a maquinaria. Utillaje.
Vamos a ver por qué puse utillaje. Vamos a leer utillaje. Grupo 2. Utillaje. Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas. Podríamos quizás también ponerlo aquí. Conjunto de utensilios o herramientas, pero habría que ver, ¿una encuadernadora es una herramienta o es una máquina? No, no, máquina. Y ahí Pero eso es es lo una que herramienta, dice, es que una herramienta para trabajar. Pues yo la utilizo para el trabajo. Dime, Cristian. no, esta parte lo que dice es que son utensilios o herramientas que utilizan con la maquinaria y ahora no estamos hablando de una máquina. Con la maquinaria. Por ejemplo, el utillaje podría entrar lo de las tapas y, No, y lo otro. porque eso no es... Un ejemplo, que se utilizan con la maquinaria. No, pero eso no es una Las herramienta. cintas, Las tapas y los canutillos no son herramientas. Por ejemplo, yo pensaría que podría ser, yo qué sé, la si cinta para... de la impresora, No, si por ejemplo con la misma encuadernadora, pues yo qué sé, el pues... canutillo, No, el canutillo no, utiliza yo que sé una grapadora o un tipo de herramienta justamente cuando utilizas la encuadernadora, no sé si me entiendes. Yo qué sé. Yo no sé el proceso de producción de esto. Bueno, no sé, lo he la visto. encuadernadora simplemente le bajas la palanca, abres los agujeros, pones el canutillo, Sí, y la yo lo palanca sé. y la cierras y ya está. Entonces no necesitamos nada más. No sé, ¿eso se considera un utensilio o se considera una máquina? Una máquina. Pues me parece que el otro día lo consideramos un utensilio. Y entonces lo pusimos en utillaje. Pero si me lo ponen en maquinaria, porque ustedes también, lo que ustedes están diciendo también tiene su lógica. Yo también lo veo con esa lógica también. Entonces lo podríamos poner en maquinaria. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada en el sentido. En este caso no nos va a alterar el resultado. Podría ser una plantilla que sea agujero más o menos grande. Podría ser que lo pones justamente con los folios para que te haga los agujeros, como tú dices, Coretti, más grandes. Podría ser. Maquinaria entonces. Maquinaria o, Maquinaria. como el otro día lo pusimos en utillaje, no pasa nada tampoco. Tampoco lo voy a poner como mal. Dime cuánto era. 1300. Entonces sería 16.500. 300. 300. Vale. Venga, seguimos. Programa contabilidad contra. Ese lo tenemos claro. ¿Qué sería? Una aplicación por Una aplicación significa porque es un programa. ¿Cuánto es? 2.500. 2.500 euros. A mí, por ejemplo, esta mañana me pidieron por un programa informático 10.000 euros. ¿Cuánto? 10.000. ¿Era la tres o qué? No, era desarrollar un programa exprofeso. Me dijeron, para desarrollar el programa que usted quiere, aproximadamente el coste sería 10.000 euros. Digo, Claro, papá, por la programación que lleva. supongo. A ver, apuntes solicitados, fotocopiados y encuadernados. Este sí lo tenemos claro, ¿verdad, no? Lo que sería. Sí, ¿verdad? Puntos solicitados, fotocopiados y cuadernados. Eso es En clientes. puntos solicitados. No, son los apuntes. Ah, vale. Sí. Entonces, Punto terminado. producto terminado. ¿Cuánto es? 750. Sí, sí. No es clientes porque yo no estoy expresando en ningún momento que haya una deuda. Es decir, que esos fotocopias ya terminadas se hayan dado a una persona y la persona no las haya pagado. ¿Vale? Por lo tanto, ni de coña puede ir en clientes. Seguro que en clientes no. Están terminados a la espera de que alguien los compre. Pero nada más. No serían mercaderías, Bárbara. A ver, no serían mercaderías porque estos apuntes han recibido
un proceso de transformación y las mercaderías solamente son productos que se compran y se venden, pero sin sin transformación ninguna. Las cajas de clip sí, pero los apuntes fotocopiados y terminados no. Ténganlo claro. Tengan cuidado con esto. No es lo mismo los clips para vender, que se supone que se compran, que esto que ha tenido un proceso de transformación y se ha hecho en la empresa para venderlo. Vale. Gente, pues tengan cuidado con esos matices. Hay algunos que se pueden discutir, como estamos viendo, pero hay otros que están bastante claros. A ver, este es para Cristina. Bolígrafos, recibos y diverso material de oficina para uso de trabajadores de la empresa. Ya yo- Me llega a decir mercadería y... Me saca de clase. Ay, bueno. Mercadería sería... No, material de oficina. Ah, mira, Tengo yo yo. 650 era, ¿no? Sí. Vale. Seguimos. Varias deudas que tienen estudiantes de la facultad por fotocopias solicitadas y no pagadas. Cliente, 7.000. Entonces sería 1.800. Vale. No, No, es que sería así. Ay, perdón. yo Ay, la vacación. no, esto de tener dos trabajos a la vez. Ese jamón que le dieron. Sí, ese. Jamón, yo no he visto jamón por ningún lado. A prueba, hay que probar con nosotros y ya tendremos. He tenido que ir a Carrefour a comprar los jamones serranos de €1 para comer jamón Ah, serrano. bueno, la puedo traer un poquito. Deuda con la empresa suministradora de la fotocopiadora. porque ahí Pasivo. En el pasivo. Bueno, pues ahí no nos da información, ¿vale? Pero obviamente es un proveedor de inmovilizado. Habría que ver si es a corto plazo o a largo plazo. Habría que ir al contrato con ese proveedor que se hizo y ver si el pago de la deuda, cómo se instrumentó, ¿vale? Cómo se instrumentó, cómo se decidió, cómo se iban a hacer esos plazos. A ver, por el sentido común, si es una fotocopiadora a lo mejor nos puede costar, pues a lo mejor una de estas que son guay, pues a lo mejor 4.000, 5.000 o 6.000 euros. Yo tampoco he mirado. Entonces, a lo mejor, dependiendo de la empresa, a lo mejor 6.000 euros se le hace mucho para pagar en un año. Y a lo mejor puede ser en 2 años. ¿Vale? Pero me sirve tanto, en este caso, corto plazo como largo plazo. No, Entonces, O a largo plazo. lo único que el problema que vamos a tener es, a la hora de analizar el balance, no va a ser lo mismo si lo ponemos en largo plazo que si lo ponemos en corto plazo. Vamos a hacerlo con el corto plazo y después vamos a verlo cómo sale con el largo plazo. Vemos las diferencias y analizamos el balance. ¿Cuánto era la deuda? 2.000. Bueno, tampoco es mucho, ¿no? Tenemos que ver que, por ejemplo, de caja ya tenemos 2.500. Y de mercadería tendríamos que ver, ¿Dónde lo pusiste, Marcelo? Pero... lo puse en corto plazo. ¿Vale? Seguimos. Cristian, ahora tenemos el problema. Houston, tenemos un problema. Préstamo concedido por el Banco Santander a pagar en 11 meses. ¿Y cuánto nos sale ahí? 57.600. Pues Ay, sí, grave. tenemos que tener claro que lo tenemos que poner aquí. A 11 meses. por Sería plazo. una deuda con entidad de crédito por tu plazo. Exacto, 57.600. ¿Qué? simplemente no sé si decidiera con una Si ya es a 13 meses, es largo. Luego, deuda con el suministrador de la fotocopiadora a pagar. No, aquí pone deuda con el suministrador de la fotocopiadora a pagar en 10 meses. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Pues sería 29.500.
Lo pondríamos aquí también. Tienes que sumarle los... Ah, no, perdón. 31.500. Luego, equipo de música para marca Pananoni. Yo móvil, Mobiliario, utillaje, maquinaria. es móvil. Muy bien. ¿Todo el mundo tiene claro que es mobiliario? ¿Cuánto era? ¿2.000? 2000, sí. Pues tiene que ser bueno, ¿eh? Bueno, 17.500. Y la fotocopiadora más. Habría que hablar con el proveedor, ver los precios. Cantidad pagada a la universidad por la concesión del negocio por 10 años. ¿Esto qué es? cállate que lo sabes, ¿no? Goretti está con una cara de... Me han cogido. Sí. ¿Alguien lo sabe por casa? ¿Alguien que lo vio el otro día? Eso sería como... Piensas constituir. ¿Es una deuda? No, pues, Claro. No, aquí pone cantidad pagada a la universidad. eso es gastos por... No, en un balance nunca hay gasto. Eso es un error grave. En un balance nunca hay gastos en ingresos, hay solamente cuentas de patrimonio. Sí, hoy vamos. ¿Cómo? Hemos aprendido Eso algo. sería... No sé si hoy han aprendido algo, porque se vienen quejando de que no aprendían nada, pues hoy no sé. Hemos aprendido que en un balance no hay gastos. Como que Si lo dijo antes, marico. ahora lo vienen a aprender. Bueno, Entonces, Venga, sigamos. ¿esto qué es? sería un anticipo, porque paga por 10 años. No. Esto es Cantidad pagada la universidad, por la concepción del negocio. la repografía, le pago a la universidad este dinero para yo poder explotar el negocio y la repografía en la universidad. Una concesión, una propiedad industrial. No, no es una propiedad industrial, las propiedades industriales son patentes. Yo tengo en exclusiva la capacidad para producir un producto o algo. Largo plazo. No. Vayan a la cuenta 202. Concesiones. ¿Vale? Es una concesión administrativa. Fíjense que en la 202, gastos efectuados por la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado u otras administraciones públicas o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. En este caso, la Universidad de Oviedo es una administración, digamos, entre comillas, pública, una institución. Entonces, me conceden el derecho de explotación de ese servicio durante X años. ¿Vale? Entonces, esto sería un inmovilizado intangible. Cuenta 202. Como lo de los peajes en lo de las empresas que el Estado les concede el derecho de explotación, que por cierto ahora están en problemas, por lo visto. El derecho de explotación de determinados tramos de carretera y hay que pagar peajes, son concesiones. Entonces, en este caso, ya en el pasivo no corriente. No, si es una cuenta del 202. Las cuentas del grupo 2, ¿dónde van, Cristian? Esta, la dio... Por ahí, ¿no? Yo la sentí como así, salías por la derecha y... Me doy cuenta de lo que hice el año pasado y no debería haber hecho. A ver, ¿un kiosco también es algo parecido? Bueno, si hay una administración pública. Yo, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, un estanco.
Si un estanco, por ejemplo, de esto de tabaco, si el Estado te da la concesión para explotar ese estanco, yo lo podría ver así también. Concesiones administrativas, es activo. ¿Vale? Es activo, nunca es pasivo, ¿eh? Fíjense que, por ejemplo, una empresa que tenga conseguido una concesión administrativa, yo, por ejemplo, puedo coger esa reprografía con esa concesión y vendérselo a otra persona. Yo puedo decir, mira, toma esta empresa con esta concesión y esa concesión da valor a mi empresa. ¿Vale? Pues eso nunca es pasivo, por favor. Vale. Sí. No está por allá, está por acá. No, es que si me ves de allá, me ves al contrario. O sea, si yo hago así, Vale. A ver, ¿cuánto era la concesión? ¿Lo entendiste, Goretti? Y que es activo, inmovilizado e intangible, ¿vale? 6.000. Una licencia de taxi sé que también la concesión. Sí, podríamos verlo así. Tienes el derecho de explotación. Si te lo da una administración, un ayuntamiento o algo así, pues sí. Te lo dan por cierto número de años. Vale. Una parada de taxi. Una licencia. Sí, Con la licencia del ayuntamiento y de la explotación para el trabajo. pero es que la licencia comprende el coche o comprende la parada. Una parada, Para- coche, Está Ah. con el dueño. Pues si la licencia es de la parada, entonces sí. es si simplemente el derecho a explotar un número de licencia municipal. Sí, pero en ese caso explotas el hecho de tu poder, por ejemplo, pararte en ese sitio y recoger gente y cobrarle para haciendo los servicios. Dime, Cristian. no, que lo que estaba diciendo sería así en ese caso de que fuera una empresa de taxi. Ahí sí entraría lo que acabas de decir. Pero si, por ejemplo, una persona particular, un autónomo, por así decirlo, que lleva su taxi, él le paga el ayuntamiento para poder conceder ese. Sí, tiene el derecho de explotación de ese área, de esa parte, de esa calle. Y tiene derecho a pararse ahí y a poder recoger viajeros y a poder cobrarle por ello. Habría que ver el contrato, habría que ver cómo está estipulado. Pero en principio sí, a bote pronto, yo entiendo que sí, que podría ser. Si tú tienes una parte de la calle que supuestamente es un bien común y que pertenece al ayuntamiento, el ayuntamiento te da el derecho a explotar esa parte, ¿no? Sí, sí. Podemos encajarlo ahí también. Porque al fin y al cabo ese es el negocio, ¿no? Tener la parada para poder coger gente. Es como, por ejemplo, ahora lo que se está haciendo con las terrazas de los restaurantes. Como están ubicadas en la acera pública, Sí. ahora lo que están haciendo los del ayuntamiento es exigiendo como un pago por al permitirles colocar la terraza. Sí, es que ahora quieren sacar dinero por todos lados. ¿Gracias a quién? Hasta incluso por el suelo donde pisamos. A ver, esta es para Versailles. Vales de fotocopia vendidos a los estudiantes aún no usados por esto. No sé, yo lo pondría en cliente, pero eso lo pone a uno, no sé. ¿Ves que te pone vales de fotocopia vendidos? He vendido al cliente, Cliente. pero a los estudiantes. ¿Qué les he vendido? ¿Saben lo que es un vale? Claro, pero fotocopia, claro, que sabes lo que es un vale, pero estoy diciendo que te cliente. ¿Y qué es un vale? Coño, yo te sé lo que no nos explicaba. Joder. Esto es como, yo sé que existe Dios, pero no te lo sé explicar cómo es. Así también. Ay, llámalo X. ¿Qué es un vale? Un vale es como un Coño, ¿sabes lo que es un vale? papelito. No me jodas. No, pero vamos a ver, para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo sepa dónde sacar la cuenta. Es un papelito que yo le doy a... Yo, por ejemplo, cuando estudiaba arriba en la universidad, pues en la reprografía de la universidad, pues por ejemplo, en la reprografía había bonos. Por ejemplo, había un bono que valía 10 euros. Bonos por 20 euros. Bonos por 50 euros. ¿Nunca lo han tenido nunca en la universidad? Entonces, yo, la reprografía, le digo, mira, quiero un bono de 10 euros. Pues yo pago los 10 euros y la reprografía me da el bono. Entonces, ¿qué tiene la reprografía ahora conmigo?
Exactamente. Mientras que yo como cliente que tengo el bono, ¿qué tengo ahora? Un derecho de cobro. Pues eso es un anticipo de cliente. Es decir, le he anticipado al cliente el derecho a poder exigirme fotocopias por 10 euros. Entonces, cuando él venga con el bono, yo tendré que hacer frente a la obligación, que son 10 euros en fotocopia. Ellos nos han anticipado un dinero y nosotros cuando venga con el bono, pues nosotros le tenemos que dar las fotocopias equivalentes a ese dinero. ¿Lo entienden o no? Sí. ¿Lo han visto o no? Sí. Cristina. Y entonces, ¿eso va en activo o en pasivo? En pasivo no corriente. ¿Pasivo no corriente? Aquí está ahí. Pues yo corriente. Pasivo corriente. Obligaciones y bonos a largo plazo, ¿no? Anticipo al cliente. Mira, Venga, ¿qué cantidad? anticipo del 1500. cliente. 1.500. Pasivo corriente, perdón. Y luego, compra la empresa Fotocopia Feliz de una fotocopiadora adicional Mark nueva que se va a pagar en 3 años. Aquí puede llegar, aquí pueden decir, mira, esto es un caso en el cual se pueden ver dos cuentas. Porque fíjense que aquí es, por un lado, la fotocopiadora que la compra, con lo cual vamos a tener ¿qué? Y por otro lado vamos a tener una deuda. ¿Lo ven o no? Entonces tendríamos que sumar los 25.000. Podríamos hacer dos cuentas ahí. Podríamos poner por un lado, como compramos la fotocopiadora, vamos a tener la cuenta de la fotocopiadora aquí, la maquinaria o equipo de proceso de información y pondríamos ahí ¿cuánto? 25.000 más los 16.300 que tenemos, que eso daría, si no me falla la cabeza, que yo creo que ya es 41.300. Y luego por el pasivo, como dice que hace 3 años, ¿estaríamos dónde? Proveedores de inmovilizado a largo plazo. ¿Y dentro de qué masa? Pasivo no corriente. Pasivo no corriente, ¿no? ¿Cuánto es? 25.000. Pues ya tenemos todos los puntos. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos aquí a total de activos 165, 121 y total de pasivos 115,600. ¿Qué pasa aquí? Houston, tenemos un problema. Que falta una cuenta, ¿lo recuerdan? Aquella cuenta de aportaciones de los socios que dijimos que no había nada. Pues vamos a tener que poner aquí en capital social, ¿cuál? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? La diferencia. Venga, resten 165, 125 menos 115, 600. ¿Eh? Dígame. 165, 125 menos 115, 600. ¿Qué maldades estarán haciendo ahí? 525. Cristian es el eco. Me creo con un punto ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cuánto sale ahí? 49.525. Entonces la aportación de los socios sería eso. Vale, pues ya lo tenemos cuadrado. Vale, pues ya hemos hecho lo primero. Ahora la cuestión es, ustedes tienen que analizar el balance. Antes parecía muy sencillo, ¿no? Con un poco de numeritos. Ahora, ahora no parece tan fácil. Pues básicamente lo que les estoy pidiendo es que me hagan un análisis del balance y que me hayan en el fondo de maniobra. Ah, sí, ven. ¿Y qué era el fondo de maniobra? Activo corriente no es pasivo corriente. Vale, pues tenemos el total del activo corriente. Activo corriente, sí. ¿Cuánto es? 40.825. Pues nada, ponemos 40.825
¿Cuánto es nuestro pasivo corriente? Pasivo corriente, 90.600. 90.600. Está chunga la cosa. ¿Está guay la cosa o está chunga la cosa? Está chunguísima. ¿Cuánto sale la diferencia esta? 49.775. 49.775 euros. Fondo de maniobra claramente no sale negativo. Con lo cual, ¿qué está pasando aquí? Tenemos mucho pasivo corriente. ¿Ves aquí el préstamo este? Y tenemos muy poca caja. Poco liquidez. Tenemos muy poca liquidez. E incluso, vendiendo todas las mercaderías que tenemos, No, no está. no nos da. Mejor dicho, entregamos el negocio no necesitamos. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, que hay aquí, por ejemplo, es que tenemos mucho en tapas, en canutillas y todo lo demás. Y obviamente, tenemos mucho pedimos un préstamo aquí, que tenemos que ver por qué lo pedimos, si es para hacer una buena inversión o algo, pero obviamente que no lo hicieran a corto plazo ha sido un problema. Porque esta fuente de financiación nos hace que solamente tengamos 1.225 de mercadería y solamente productos terminados 750. ¿Lo veis? Es decir, para vender, para convertir en dinero tenemos muy poco. Tenemos 750 nada más y tenemos 2.500 de caja. Pues obviamente, primero, una de las primeras cosas sería intentar renegociar con el banco esta deuda. Y tratar de pasarla ¿a dónde? A largo plazo, al pasivo no corriente. Luego, por ejemplo, sería, intentar hacer lo máximo posible, más rápidamente, cobrar estas deudas de clientes. Habría que gestionar esta deuda que tenemos aquí, derecho de cobro que tenemos. ¿Vale? Y transformar rápidamente toda esta materia prima, todo este elemento incorporable y el producto curso se puede vender rápidamente ¿en qué? En productos terminados, ¿para qué? Para tratar de venderlo. Porque si no, esta empresa no tiene liquidez para hacer frente a los pagos a corto plazo. Por lo tanto, estamos en una situación mala. Como veis, no es tampoco tan difícil. Simplemente ver los números, analizar las masas y ver en base a lo que hemos hablado, pues rápidamente sacamos la situación. ¿Lo veis? Pues nada, esto es lo que les quería explicar del fondo de maniobra y análisis de balance para hoy. Le voy a dar esto, no sé. Entonces, lo otro que quería explicar y que les sirve para el proyecto también es lo del punto muerto. ¿Lo recordáis? El punto muerto lo tenemos en los apuntes. Toma. Gracias. Es aquella parte, es aquel nivel de venta o nivel de unidades producidas o nivel de unidades vendidas que nos hace que nuestro beneficio, como sea, ¿cómo es? Punto muerto. O análisis del punto de equilibrio. O umbral de rentabilidad puede ser. Es igual que... Es decir, que lo que ingresamos por las ventas va a ser justamente exactamente lo mismo que los costes que tenemos. ¿Vale? Entonces, lo primero que tienen que, cuando hagan el proyecto, es beneficio es igual a ingresos por ventas menos costes. Entonces, para poder hacer esto, que lo tenemos en el proyecto,
Esto fuera ya. Aquí, el umbral de rentabilidad, pues previamente me tienen que haber estimado los costes. ¿Vale? Si no me han estimado los costes, no podemos hacer ya ni de coña el plan de rentabilidad. El plan de rentabilidad no, el umbral de rentabilidad. ¿Vale? Y además, tenemos que tener ya una estimación de las ventas. ¿De cuánto vamos a vender? ¿Y a qué precio? Bueno, ¿de cuánto vamos a vender? No. Del precio que vamos a vender. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llama el punto muerto? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿O la desglosamos? ¿Sí? Vale. A ver. Partimos de aquí. Punto de equilibrio. Si quiere decir aquí el punto que van a tener los beneficios cero. Por lo tanto, ¿cómo se definían los ingresos por venta? Exacto. Si nosotros, los ingresos totales, ingresos por venta son las cantidades que nosotros vendemos o que estimamos vender por el precio al cual estimamos vender es cada unidad. Yo no sé, cada proyecto pues tendrá diferente precio. Ustedes deberán haber estimado un precio al cual quieren ustedes vender su producto, ¿sí o no? En base, pues, por ejemplo, a lo que cuesta y le añadimos un cierto margen. ¿Vale? Entonces, va a ser precio unitario por la cantidad total que vayamos a vender. ¿Lo recuerdan esto o no? Sí. Menos los costes. Pero los costes se pueden dividir en dos grandes grupos. Los costes fijos y los costes variables. ¿Les suenan o no? Sí. ¿Los costes fijos cuáles eran? Pero son fijos para la empresa. Sí, vale, pero tú no puedes decir que los costes fijos son aquellos que son fijos para la empresa. ¿Qué es un coste fijo? Sí, Que no depende de la cantidad que se fabrique. por ahí van los tiros, muy bien. Es decir, un coste fijo es aquel que tenemos que nosotros soportar aunque no produzcamos nada, Ni produzcamos ni vendamos. ni vendamos. Por ejemplo, en su proyecto, por ejemplo, ustedes tienen un local comercial o un local donde van a hacer, pues yo qué sé, pues el producto. Resulta que ese local está alquilado. El alquiler es costo fijo. Por ejemplo, el agua, tendremos que ver en función del proceso de producción que es. Por ejemplo, el alquiler es muy claro. Es decir, si yo no produzco nada o no vendo nada en ese sitio donde yo tengo la empresa, y yo qué sé, el alquiler está estimado en 400 euros, si yo no vendo nada, tengo que pagar los 400 euros. Entonces, el alquiler es un coste fijo. Los empleados también. Los empleados habría que verlo. Habría que ver. No vende, hay que pagar el sueldo, ¿no? Sí, pero habría que ver otra cosa. Por ejemplo, si el empleado hace horas extras porque hay más producción, ¿qué pasa ahí? ¿Tengo que pagarle lo mismo? No. Hay que pagarle más. Entonces, el sueldo, los salarios, el salario base sí, pero los salarios tienen un componente fijo y otro variable. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, el teléfono, pues habría que ver. ¿Por qué? Porque resulta que los teléfonos, por lo general, el agua, la luz, los suministros, generalmente tienen una parte que es fija, que dicen que aunque tú no hagas nada, tienes que pagar, pero resulta que después tiene una parte variable. Y entonces, si tú para la actividad comercial que tú haces en tu venta, en tu proyecto, en tu negocio, resulta que tú tienes que usar el teléfono, ¿qué va a pasar? Y cuanto más vendas, más consumo de teléfono, ¿sí o no? Sí, pero normalmente, bueno, depende del contrato firmado. Claro, pero es que eso lo tienen que investigar ustedes. Pero depende del contrato firmado. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, ahora hay ofertas que te dicen tarifa plana, no sé qué, para empresarios no sé cuánto. Que hable lo que hable, pues tú pagas lo mismo. Entonces, ahí sí, porque aunque tú no vendieras nada, pues tú vas a pagar lo mismo. Entonces sí, sería un coste fijo, pero tú me lo tendrías que argumentar en el proyecto. Entonces, por eso,
aquí en los costes, pues, ¿ves que pone costes fijos y costes variables? Pues eso yo lo que les pido que hagan, que analicen sus costes, cuáles son los fijos y cuáles son los variables. Pero eso lo tienen que ir viendo ustedes. Y si hay un coste que ustedes dicen, coño, pues no sé encuadrarlo, pues me pongo en contacto con Marcelo o le pregunto. Vale, pero es que yo no puedo saber todos los costes de todos los proyectos, de todo. Tengo que irlos viendo y que ustedes me lo vayan diciendo. Vale, entonces tenemos una parte fija, coste fijo, menos costes variables. Vale, entonces los costes variables, ¿qué va a pasar? ¿Que van a depender de algo? De la venta, De la producción, ¿no? Si yo, por ejemplo, resulta que tengo un proceso de producción en el cual, para producir, por ejemplo, cemento, necesito agua. Cuanto más cemento produzco, ¿qué voy a tener que consumir? Más agua, ¿sí o no? Si, por ejemplo, para producir ese cemento utilizo máquinas que utilizan electricidad, para producir 10 sacos seguro que voy a consumir más electricidad que para producir 5. Entonces, por ejemplo, la luz, en ese sentido, sería un componente como variable. Todas las materias primas son variables. Si yo produzco más, consumo más materia prima. Si yo produzco menos, menos materia prima. Entonces, el coste variable se divide en coste variable unitario por la cantidad total, que es la misma que esta. ¿Sí o no? Vale. Voy a hacerlo más pequeñito para que me quepa todo. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos aquí coste fijo solo, y aquí tenemos coste total y coste total. ¿Qué puede pasar en algo cuando tenemos dos sumando y tienen una misma variable? Que se ponen para dónde. Que se saca ¿qué? Eso, factor común. Vale, el factor común en este caso, ay no, precio unitario menos coste variable unitario por cantidad total menos los costes fijos. ¿Vale? Entonces, lo que estamos hallando es aquella cantidad que nos hace que nuestros beneficios sean cero. Entonces, esto está aquí multiplicando. ¿Cómo hacemos que esta Q total se quede solita ahí? Se debe dividir. Esta pasa dividiendo para acá, ¿no? Y además, este CF que está aquí, está restando. ¿Cómo podría pasar por el otro lado? Sumando, exacto. Pues entonces, coste fijo dividido entre el precio unitario de venta que ustedes le han puesto menos el coste variable unitario de su producción o lo que les cuesta de forma variable producir el producto es la cantidad total. Pues ya lo tenemos. Esa es la fórmula que tienen que ustedes usar. Entonces, para poder hacerlo en el proyecto, tienen que haber primero definido sus costes y de cuáles de ellos son fijos. Haber definido cuál es su precio del producto, el que yo estimo que quiero para ese precio, y cuál es el coste variable unitario que yo tengo. Y todos los costes que yo tengo variables los divido entre las cantidades que voy a producir y me sale el coste variable unitario. Pues a mí me saldría el Q de equilibrio. Entonces, ustedes tienen que tener esos datos. Yo les he dado la fórmula para que lo puedan hacer. Entonces ahora simplemente es que ustedes tengan los datos y con eso vayan jugando.
¿Qué? Bien. Sí, claro, pues necesito que tengan esos datos. Y entonces lo pueden incorporar El proyecto. a esto del proyecto, umbral de rentabilidad. Y es otra cosa que también se explica en el tema 2 de ANB, que lo tienen aquí. ¿Lo ven? Aquí. Que es una parte también de la asignatura de esta ANB. Por eso lo he explicado ahora, porque nos sirve para esto y nos sirve para el proyecto. ¿Sí? ¿No? Sí. Cristina se ríe. ¿Qué pasó? Le contesto así. No, sí, yo lo he entendido. Si no lo entiendo, pues está, deja que llegue a ese proyecto, sí. Lo consigo hacer. Entonces, por ¿Es favor, otra Es cosa? que si solo eso, como si espera que llego allá. No, sí, sí lo he entendido, coño. sí, pero es que, Si lo entiendo ahí, pero a lo mejor a la hora de ponerme el proyecto no me va a contar, pero bueno, lo voy a vale, hacer. pues si te cuesta y no lo entiendes, pues me lo Me dices. costó hasta buscarlo lo mismo, vamos a ver todo. ¿Pero qué quieres que te diga? A ver, si ya no hay problema. No, sí, sí, porque lo he entendido. Pues nada, por favor, ya tienen el tema 2. La próxima clase terminaremos el tema 2. Voy a ver la auditoría en otra video. Bueno. Vale, hablaremos de los ratios que también se hablan en el proyecto. Vale, para que los puedan incluir en el proyecto, pero necesito que ciertos datos ya los tengan mirados. Vale, y por favor, se lo vuelvo a decir, mándenme los proyectos y si tienen dudas, díganmelo, por favor. No se me queden callados y calladas. Yo les revisaré los que tengo y les enviaré las anotaciones que considero oportunas. Vale. ¿Sí? Pues nada, si no me dicen nada en casa también, pues nos vemos. Pero por favor, háganme caso. Pues venga, buenas noches a todo el mundo. Y quien falta por mandarme las cositas, mándenmela por favor, lo que tengan. Bueno, gente. Bueno. Vale, sí, ya lo vi que tenía algo tuyo. Bueno, ya. Venga, Betsaida. Habla con Noelia, ¿eh? No, yo llegué a ver un con ella y ya, se viene domingo. Vale. Venga. Chao.